Gloria a Dios. Dios los bendiga. Aquí estamos nuevamente. Otra noche. Pudiendo compartir con ustedes este grato momento. Gracias. ¿Cómo no agradecerles la oportunidad que nos entregan de poder llegar a sus hogares, a sus vidas, a través de las redes sociales, del Face, de los audios, de tantos recursos hermosos que Dios nos ha entregado, ¿no? Es una bendición, sin lugar a dudas, poder estar aquí bendiciendo su vida a través de lo que hemos dado de llamar Tiempos Nuevos, ¿no? Un programa donde queremos activar y remover aquello que se había dormido en tu vida. Es tiempo de activar lo que viene de parte de Dios. Y vamos a dar inicio, como hacemos siempre por costumbre, al programa con un saludito del hermano Carlos que nos ha enviado. Y este importante momento en la programación de tu Radio Vida. Todos los días, desde las 23 horas, Tiempos Nuevos. Con la conducción de Juan Díaz, analizaremos los Gloria a Dios. Ahí se nos están conectando la gente de la iglesia de la ciudad. Ricardo Toledo, Dios bendiga tu vida, hermano, que nos conocemos de hace tanto tiempo. Te invitamos a compartir Tiempos Nuevos. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Bueno, como veníamos hablando, sin lugar a dudas, este es un tiempo nuevo, un tiempo donde Dios quiere bendecir tu vida. Quiere que lo de Dios en tu vida sea activado. No sé qué es lo que puede haber sucedido, qué es lo que te apartó o qué es lo que se enfrió en tu vida, y a través de esta palabra, de los vivos que estamos haciendo. Recuerden que a partir de las 0 horas está la iglesia de la ciudad que sigue, ¿no? Y este es el tiempo que Dios nos ha regalado. En un 2025 donde lo de Dios viene para activar nuestras vidas, ¿no? Es un año 2025 que significa revelación de parte de Dios. Pero esta revelación llega para aquellos que han dispuesto su corazón, ¿no? No es para cualquiera, solamente para aquellos que desean lo que viene de parte de Dios. Y el que lo desea, Dios se lo va a entregar, sin lugar a duda. Viene un año de reconocimiento, un año de activación profética de parte de Dios para tu vida. No te quedes afuera, ¿no?, de esta activación que viene de parte de Dios en estos tiempos. Bueno, estábamos hablando estos días atrás del reinado de Saúl, un personaje, la verdad que lo que empezó siendo alguien que Dios tenía propósito, sus malas decisiones hicieron que fuera despojado del reinado que Dios tenía preparado a perpetuidad, ¿no? Dice que debido a su desobediencia, Dios lo sacó de sus planes. Sin lugar a dudas, Dios podría haberlo sacado también de su reinado, pero Dios fue haciendo todo un proceso, ¿no?, para levantar a David. Gloria a Dios, hermoso. Cuando hablamos ese persona, ¿no?, que significa amado, querido, hay algo dentro mío que el hecho de saber, ¿no?, que David significa amado o querido de parte de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios, qué hermoso, ¿no? Bueno, ese es el significado que tenía David. Dice la palabra de Dios, nos enseña en 1 Samuel, que debido a la desobediencia de Saúl, de perdonar al rey de Amalek, al rey, Dios le había dado una instrucción que destruyera a cada uno de la tierra de Amalek, que no dejara a nadie, aún a los lactantes. Eso era lo que Dios le había enviado a Saúl. Él le hizo como él quiso, sinceramente, ¿no? Lo que empezó bien,
con el tiempo no terminó tan bien, porque en su corazón se despertó la vanagloria, su decisión, el hombre de guerra que estaba dentro de él, y que aquel que oprimió al pueblo de Israel y que atemorizó en tantas oportunidades. Muchas veces el pueblo le seguía por temor, no era porque le amaba, no. Y bueno, fue desechado debido a la desobediencia y lo fue ungido David, ¿no? El menor de de los 8 hijos de Isaí, ¿no? Dice que cuando Dios le envió a Samuel a que ungiera que de la casa de Isaí iba a salir el nuevo rey, dice que él, cuando vio que venían los hijos de David, ¿no? Él, sin lugar a dudas, él consideró que cuando venía Eliab, dice que era grande, era musculoso, era un hombre de guerra. Él dice, bueno, aquí viene el futuro rey de Israel. Pero dice que Dios le dijo, este no es. No. Y le dijo, es más, le dijo, porque Dios no mira lo que ve el hombre. Muchas veces hay circunstancias en la vida que nosotros miramos con nuestra visión natural, pero Dios, que es soberano, dice, más Dios mira lo que está dentro del corazón. Sin lugar a dudas, Eliab no era el hombre indicado. Y dice, siguió así, vino Abinadab, después vino Sama, y así vinieron sus 7 hijos, ¿no? Y dice que, sin lugar a dudas, esto debe haber producido algo en el corazón de Samuel, ¿no? Habrá dicho, ¿qué pasa? ¿No tiene más hijos? Y sí, tenía uno. El pequeño, el despreciado, el que nadie había tenido en cuenta, ni aún mismo, le dijo, sí, tengo un menor, tráelo. Y dice que cuando venía Dios le dijo, este es. Y así fue ungido. Dice que después que sucedió esto, dice que un espíritu malo de parte de Dios empezó a atormentar a Saúl. Ya no era el mismo, dice que variaba, pero seguía siendo muy peligroso porque era un hombre de guerra. Era un hombre que siempre tenía en sus manos una lanza, una espada, y no tenía límites. Lo de él no era que con la familia era distinto, no. Él era igual con todos. La ira tomaba control de su vida y él se perdía. Esto me trae a la mente en muchas oportunidades. Hay cristianos que la ira toma control de su vida y se pierden, ya desconocen, ¿no? Se desconocen. Y cuando se desconocen, suceden cosas terribles, ¿no? Bueno, así fue la vida de Saúl. Dios lo sacó, Dios, de contar con el respaldo de Dios, él empezó a caminar solo. ¿Por qué? Porque el respaldo de Dios empezó a estar, gloria a Dios, con David, el amado, el querido, el que él amaba, y sin lugar a dudas, ya él se había quedado fuera de los planes de Dios. Y así Dios empezó a usar a David, el cual en una oportunidad vio que este paladín desafiaba las huestes de Dios, y él lo fue a enfrentar, le cortó la cabeza, se lo entregó, y así sucedieron un montón de cosas. Pero dice que cuando venía el rey Saúl y venía David a su lado, dice que las mujeres salían a corear, a cantar, a danzar, ¿no? Y dice que ellas decían, Saúl mató a 1000, más David a 10.000. Y dice que esto encendió el celo, ¿no?, en David. ¿Por qué? Porque su mente y su corazón ya se había desalineado. Y así empezó a tramar cómo matar a David. Dice la Escritura que cuando David conoció a Jonathan, sus almas fueron ligadas. El amor que había entre ellos era tremendo, era algo maravilloso. Era algo de película,
algo que uno puede decir, realmente ellos dos se amaban, ¿no? De una manera única, ¿no? Y hay cositas que a mí me llamaban la atención, y anoche compartía con Claudia y le contaba, ¿no? Ella es una de mis admiradoras, es mi esposa. Y dice, acá, miren, lo que dice en 1 Samuel, capítulo 20, versículo 15, y dice, miren cómo le habla Jonathan a David, y le dice, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Cómo Jonathan no era el hijo de Saúl? ¿Por qué tenía que ser su nombre quitado de la casa de David? Realmente era tanto el amor que Jonathan tenía que a él no le interesaba, a pesar de que sabía que iba a ser el sucesor de Saúl. Él no le interesaba el reinado, porque sabía que Dios ya se lo había entregado a su amigo, al cual él amaba incondicionalmente. Un reinado para él no era nada sobre el amor que él le tenía a su amigo, a su amado, ¿no? Y dice que cuando se conocieron fue tremendo lo que Dios hizo en él. Pero este Saúl siguió haciendo de las suyas. Luis Barcal ahí se nos ha conectado. Dice que tampoco cumplió lo que le había prometido a David, que le iba a entregar su hija, a Merab. Y dice que se la entregó a alguien que estaba ahí al mando de su ejército. Pero apareció Mical, la hija menor, y dice que ella amaba, porque David realmente dice en las escrituras que era hermoso, de ojos celestes, era alguien que portaba algo de parte de Dios, que no solamente era de buen parecer, sino también tenía el corazón que Dios amaba, el cual lo hacía diferente en ese tiempo, ¿no? Y dice que Mical amaba. Entonces, este pícaro intentó engañar nuevamente, porque ella lo quería matar a David. Intentó traerlo para consigo para poder matarlo, ¿no? Y David, dice que David caminaba prudentemente. Era una de las características que tenía David. Era un hombre prudente. Pero también dice, era un hombre que se veía, la gente, los siervos veían que Dios estaba con él. Y cuando hay alguien que Dios está con él, vemos que las cosas suceden de la manera que nosotros no pensamos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto, porque Dios está dentro de él. Dice que esto fue sucediendo así hasta que la relación se pudrió, y dice que quiso Jonathan intervenir, quiso apaciguar las aguas, ¿no? Pero por el contrario dice que se enojó aún más Saúl, porque él se enojaba y desconocía a todo el mundo, ¿no? Dice que en una oportunidad también le lanzó una lanza a su hijo Jonathan, ¿no? Porque era tremendo. Dice que hubo un momento, dice que Jonathan le hablaba y le decía, rey, él no decía papá, le decía rey, tu siervo te ha sido fiel, ¿por qué ese deseo de matarlo? Pero realmente él no quería matar tanto a David como persona, sino lo que David representaba. David significaba el propósito de Dios en la vida de él. En la vida de David, él significaba propósito de Dios para con el pueblo de Israel. Entonces, hay muchos Saúl en estos tiempos que se levantan en contra del propósito de Dios en tu vida, ¿no? No sé cuál sea el propósito que Dios ha establecido para con tu vida, pero quédate tranquilo que Dios sí lo sabe, y el enemigo seguramente también ha escuchado por ahí que el Señor quiere
quiere usarte, ¿no? Entonces te manda escuadrones para que se levante y para que cada tanto te tiren una lanza. ¡Oh, oso! Y que estemos atentos. Eso es importante. No confiarnos, porque el enemigo siempre trama en todo momento cómo dañar, cómo afectar el propósito de Dios para con tu vida. Guárdalo, anhélalo en tu vida como algo precioso. La mayor de las riquezas que puede Dios entregarte en estos tiempos es caminar en el propósito. Es que el propósito de Dios esté contigo. Es que el propósito de Dios se haga visible en tu vida. Y cuando esto sucede, la gente empieza a hablar y empieza a decir, realmente, él es un hombre de Dios, realmente Dios está con él. Cuando eso sucede, tenemos que tener mucha serenidad y no inflarse el pecho. ¿Por qué? Porque esto le sucedió a Saúl. Se le infló el pecho de gloria, que lo alabaran, que dijera que eran viva el rey. Imagínense, fue mucho para alguien que no tenía el corazón correcto. Fue mucha adoración, mucha exaltación, ¿no? Y esto, en vez de producir en él lo correcto, al contrario, lo provocó, lo incitó a levantarse primero sobre Dios y después sobre el propósito de Dios, porque él ya no estaba en el propósito. Y bueno, así empezaron unas seguidillas de cosas para querer abortar el propósito. Él lo quería matar, quería hacer pecho. Se habían encontrado con Saúl, el cual se amaba, y dice que ellos habían ideado un plan para ver si había una posibilidad de que la situación cambiara, ¿no? No fue así. Por el contrario, en un momento fue tanto el enojo que Dios había puesto, porque venía de parte de Dios, porque también era el propósito de Dios ya sacarlo a Saúl, pero realmente todavía seguía gobernando con al pueblo de Israel. Y en un momento del enojo que tenía este Saúl, y en este momento y en esa oportunidad fue contra Jonathan, su hijo. Miren cómo le habla acá en 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 30, le dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan, su hijo. Lo desconoció, se enojó, ¿no? Y dice, y le dijo: hijo de la perversa y de la y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Acá apareció la madre, que no sabemos quién fue la madre de Saúl, de Jonathan, pero Saúl le dijo que era para vergüenza de la madre. Palabra despectiva, palabra ofensiva, ¿no? Era como repudiarlo, lo estaba repudiando, ¿no? Y miren si lo desconoció. Y entonces dice que Saúl le lanzó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonathan que su padre estaba resuelto a matar a David. Ahí realmente vimos que Jonathan entendió, bueno, esto es caso perdido, acá no podemos intervenir porque mi padre quiere matar a David, ¿no? Pero esto no quedó acá. Dice que, miren lo que dice el 34, y se levantó Jonathan de la mesa con exaltada ira, y no comió pan el segundo día, ¿no? Creo que era también un hombre de guerra, Jonathan, ¿no? Imagínense, se enoja el padre, le tira, aparte de esas palabras, ¿no? Que no eran proféticas, esas palabras para ofenderlo, para humillarlo, ¿no? Y dice que se levantó y le tiró una lanza. Pero Jonathan no se quedó callado, dice que se levantó en encendida ira, ¿no? Esto le podría haber causado
que el rey lo mandara a matar, pero no fue así, ¿no? Y dice que ahí él entendió. Entonces David empezó a buscar alguien que le diera una explicación, porque cuando esto sucede muchas veces no entendemos a qué se debe el que el enemigo se levante en contra de tu vida. Pero tenemos que entender que cuando hay un propósito de Dios para con tu vida, el enemigo va a querer destruirte, sea cual sea grande, sea pequeño, no sea tan pequeño, no sea tan grande, el enemigo te va a querer destruir. Recordar que él va en contra de todo lo que Dios ha establecido y por eso quiere destruir tu vida. Bueno, así fue como sucedieron un montón de cosas, lo cual David tuvo que empezar a esconderse. Pero en el capítulo 22 de Primera de Samuel sucede algo maravilloso, ¿no? Que muchas veces ha sucedido en nuestras vidas y quizás todavía aún está sucediendo, ¿no? Dice, y lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Dios en esta noche quiere hablar a tu vida. Y miren lo que le dice, y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Anteriormente, dice que cuando él se fue a la tierra donde estaba el rey de Aquís, el rey de Gat, dice que cuando él, aparte de estar buscando algo o alguien que lo direccionara, dice que también buscó quizás aliado. Pero cuando llegó aquí al rey Aquís, rey de Gat, dice que el rey, en vez de respaldarlo o decirle, bueno, yo estoy de tu lado, no era sonso, empezó a burlarse y le decía, ¿no eres tú acaso el que las mujeres cantaban? Saúl hirió a 1000 y David a 10.000. Y él vio que ya la situación ya estaba saliendo del control y el rey estaba queriendo tomar provecho de esta situación porque lo vio que venía solo. Y dice que cuando vio que esto se le estaba yendo de las manos, dice, cambió su comportamiento. En el 21:13 dice, y cambió su manera de comportarse delante de ellos y fingió locura. Miren que las estrategias que Dios le dio a David. Fingió ser loco, ¿no? O estar loco entre ellos. Y dice, y le dijo el rey Aquís a su siervo, aquí, ¿veis? Que este hombre es demente. Porque dice, miren lo que dice el 13. Dice, y fingió ser loco entre ellos, y escribía en la portada de las puertas, y dejaba correr la saliva de su barba, ¿no? Que cayera la saliva sobre su barba, ¿no? Y entonces el rey dijo, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? Este rey veía lo que ve el hombre, ¿no? Y yo creo que Dios le había hecho sentir a David que tenía que huir, tomársela de ahí, porque se estaba por complicar. Y dice que cuando esto sucedió, dice que David huyó de ese lugar, ¿no? Y se fue a otro. Y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. ¡Wow! Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Y uno dice, ¿qué significa, ¿no? La cueva de Adulam, ¿no? Es un lugar donde muchas veces, por X circunstancias de la vida, nos hemos encerrado en nosotros mismos. Nos hemos encerrado en el problema. Hemos visto que el problema era más grande
que el propósito de Dios en nuestra vida. Algo tremendo, porque siempre tenemos que declararle al enemigo, ¿no? Dile al problema, no le digas a Dios cuál grande es tu problema, al contrario, dile al problema cuán grande es tu Dios. Cuando esto sucede en tu vida, el enemigo no le queda otra cosa que retroceder, ¿no? O apartarse. Y dice que este David se encerró en esa cueva porque él consideraba que el problema era algo grande, era serio, era un poquito serio, ¿no? Era el rey de Israel que quería matarlo, que lo perseguía, que no entendía, que se enojaba con el hijo, con la hija y con cuantos siervos se cruzara, ¿no? En una oportunidad él pidió colaboración y después vamos a ver qué sucedió con esta gente. Pero David se escondió en una cueva donde él se sentía seguro, donde él estaba tranquilo, donde a pesar de que el problema seguía estando, porque estaba el problema, el rey Saúl lo quería destruir. Recuerden que Saúl ya era el que quería cortar, impedir que el propósito de Dios se cumpliera en la vida de David. Y muchas veces sabemos que hay alguien que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Sabemos que hay alguien que constantemente está tramando cosas en contra de tu vida. Y no sé cuál pueda ser, pero como te decía anteriormente, Dios sí sabe. Dios que está en control de todas las cosas, Él conoce. Pero dice que, volvemos para atrás, David se esconde en una cueva. Wow, hasta ahí todo bien. Pero el problema seguía estando. Y muchas veces eso es lo que hemos hecho nosotros. Nos encerramos en nosotros mismos, donde la cueva, el encierro, provoca en nosotros cierta comodidad, cierta estabilidad, algo como que hace que el problema sea inferior, pero no. Hace que estemos simplemente escondidos, apartados del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es más grande que el enemigo, ¿no? Pero David se encerró en una cueva, que no era cualquier cueva. Resulta, miren, y dice, y luego que David de allí huyó a la caverna de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, ¿no? Recuerde que él tenía 7 hermanos, y su padre y su familia vinieron a él, ¿no? Pero cuando se enteraron que el hombre que Dios había levantado, que había ungido por rey, porque ellos sabían que Dios lo había ungido por rey, y ellos querían estar con el rey, aunque sabían que la vida de David pendía de un hilo, pendía de estar escondido en una cueva, ¿no? Pero dice que no quedó solamente hasta ahí. Dice que se juntaron con él muchas más personas que se enteraron, ¿no? Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Gloria a Dios! Ya se armó de un ejército de 400 problemas, ¿no? Anteriormente, antes de entrar a esa cueva, él solamente tenía un solo problema: esconderse del hombre que quería interrumpir el propósito de Dios. Y ahora, para la gloria de Dios, había encontrado 400 problemas. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Qué tremendo como son las matemáticas de Dios. Pero estas matemáticas siempre tienen un propósito, ¿no? Porque toda esa gente que en muchas oportunidades hemos estado encerrados en una cueva,
atravesando momentos de tristeza, momentos de angustia, de aflicción, momentos de desesperación, momentos de desolación, donde pensábamos que era imposible acceder al día de mañana. No podíamos ver aún el momento y pensábamos que quizás no podríamos resistir una hora más, ¿no? Y nos encerramos en nosotros mismos y nos encerramos en el problema, ¿no? Nos encerramos en una cueva. Pero quiero contarte que Dios tiene un propósito para con tu vida en este tiempo. Gloria a Dios. Ay, Pastor Telesco, Adrián Telesco, ahí se nos ha conectado. Qué tiempo hermoso, ¿no? El tiempo donde ya Dios dice, quiero sacarte de esa cueva que solito te guardaste, ¿no? Porque Dios no lo envió a esa cueva. Él se metió por sí solo. Y muchas veces nos encerramos en el problema solitos y entramos con un solo problema y resulta que una vez que estamos ahí, los problemas empiezan a llover, ¿no? Esto le sucedió a David. Dice que no solo tenía el problema de él, sino tenía gente que estaba con dificultad, gente que estaba afligida, gente que tenía impedimento emocional, gente que no tenía razón por vivir. Dice que tenía, amargura de espíritu. Qué tremendo poder llegar hasta ese punto, ¿no? Pero ellos sabían lo que David simbolizaba era la presencia de Dios delante de ellos. Y qué bueno, a pesar de que nos encontremos atravesando esa situación, nuestra mente, nuestros ojos empiecen a ver cuál es el propósito de Dios y tratemos de acercarnos al propósito. Ellos se acercaron, aunque sin lugar a dudas ellos también habrán pensado, tras que no tenemos problema, si nos agarra Saúl dentro de esa caverna, de la cueva de Adulam, vamos a tener uno más grande, ¿no? Que no vamos a salir con vida. Pero muchas veces Adulam, la cueva de Adulam, es la cueva donde Dios procesa tu vida. Es el lugar donde quizás entraste de una manera para salir de otra. Qué tremendo, ¿no? Miren lo que está saliendo en esta noche, ¿no? Entramos con un problema. Y es ahí, en ese lugar, donde Dios quiere procesar tu vida, ¿no? Para que no estés guardado, escondido en esa cueva. Porque no es buen negocio que venga el enemigo y te agarre en una cueva, ¿no? Porque dice que anda como el león rugiente. Y sin lugar a dudas, esas cuevas tienen un solo lugar para entrar y un solo lugar para salir. Por el frente, ¿no? Imagínense que venga un león, que Satanás venga y te encuentre encerrado en tu problema, encerrado en tu aflicción, te encuentre encerrado en la amargura de espíritu. Y él, que anda como león rugiente, viendo a quién devorar, y vos te empieza a agarrar la desesperación para salir. ¿Y qué hace el enemigo? Te va a comer. No te encierres en esa cueva. Y si te has guardado en esa cueva, en ese lugar donde sin lugar a dudas Dios va a procesar tu vida, como lo hizo con estos 400, ¿no? Que ellos también entraron con su problema, pero también entendieron que junto a ellos estaba David, el que Dios había ungido como rey. Pero también sabían que alrededor de ellos estaba Saúl, que andaba con una lanza y con 600 u 800 hombres queriéndolos matar a David y a quien se encontrase con él. Pero Dios en sus planes, miren cómo dice que Dios le dio entendimiento. Sin lugar a duda, David habrá pensado,
entré con un problema, se me vino el viejo, se vino la vieja, se vinieron mis hermanos, ya había más, ¿no? Había, pero el amor que Dios había puesto en el corazón de David hacia sus padres, ¿qué hizo? Miren lo que hizo. Dice, y se fue David de allí a Mizpa, de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. O sea que entre medio de su problema, entre medio de su inconveniente, él entendió que él tenía que apartar, tenía que resguardar a sus padres. Ya a veces tenemos que resguardar a nuestros padres, tenemos que resguardar a gente que amamos, ¿no? Y dice, te pido, dice, te pido encarecidamente, yo te ruego, dice, yo te ruego que mi padre y mi madre estén junto a vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Todavía él no, yo creo que él ya sabía lo que Dios quería hacer, pero él no podía ver lo que los planes de Dios cumplido en él. Sin lugar a dudas, David estaba en una etapa que sabía, pero le costaba creer, ¿no? Le costaba visualizar el propósito de Dios. Solamente había oído que Dios lo iba a usar, pero no había podido visualizar cuál era el propósito de Dios para con su vida. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Y dice, y el 4, y si los trajo pues a la presencia de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Ya en esa cueva, ya Dios lo hacía sentir, es su lugar fuerte, ¿no? Pero no lo era tanto. Pero miren, dice, pero el profeta de Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Gloria a Dios. Miren qué tremendo. Pero David no era ningún soberbio, no era alguien que desestimaba a los profetas de Dios. Dice que vino el profeta de la tierra de Gad, ¿no? Y le dijo, no es bueno que te quedes encerrado en ese lugar. Y hoy en esta noche queremos soltar para tu vida que no es bueno que te encuentres, que el enemigo venga y te encuentre en ese lugar. Porque sin lugar a dudas, el enemigo puede querer batallar en tu vida, puede querer dañar tu vida, puede querer abortar el propósito de Dios, ¿no? Y dice que él oyó, él no se envaneció, dijo, bueno, si el profeta me dice, yo me voy de acá, ¿no? Y así salió de la cueva de Adulam. Pero ya salió con, creo que sin lugar a dudas, Dios había procesado algo de su problema, claridad le dio para entender que tenía que apartar a sus padres, ¿no? Y dice que así se fue de ese lugar. Y miren qué tremendo. Dice que cuando salió de ese lugar, él fue a los sacerdotes de Nob, ¿no? Y dice que David le pedía a los sacerdotes, ¿no? De Nob, rey de... dice, a los sacerdotes que estaban en Nob, y estos vinieron al rey, ¿no? Dice que David pidió la guía y el apoyo, y dice que los sacerdotes de Ahimelech lo direccionaron, vieron, ellos entendían
que Saúl no había hecho nada. David no había hecho nada contra Saúl, ¿no? Pero esto a Saúl no le alcanzaba. Y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí? No entendía nada Saúl. ¿Por qué habéis conspirado contra mí? Y el hijo de Isaí, ¿cómo le diste pan y espada? Porque anteriormente David había llegado a los sacerdotes de Ahimelech, ¿no? Y le dio pan y le pidió un arma. Y el sacerdote dice, me parece que acá dejaste la espada que era de Goliat. Está por ahí envuelta. Venga para acá, ¿no? Pero miren cómo Saúl había oído lo que el sacerdote había hecho, ¿no? A favor de David. Esto lo encendió en ira. Dice, y entonces Ahimelech respondió al rey y le dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Pobre sacerdote, ¿no? Queriendo acomodar la situación, lo único que hizo fue ponderarlo a David. Yo creo que, sin lugar a dudas, David no quería ni sentir hablar de David. La palabra de David en sus oídos era como una maldición, ¿no? Pero el sacerdote, queriendo decir, pero ¿quién tan fiel como David te ha sido rey? Y dice, entonces Ahimelech le respondió al rey y le dijo, ¿quién entre todos tus siervos es tan fiel? Yerno también del rey, el que sirve tus órdenes y es ilustre en tu casa. He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a tu siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeño. Ahí había entendido el sacerdote de Ahimelech que había metido la pata. Ninguna cosa sabe tu siervo de lo que sucedió, sea grande o pequeña. Y el rey dijo, sin duda morirás. Sin duda morirás. Y Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y entonces el rey, dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová. Gloria a Dios. Estaba loco este Saúl, ¿no? El espíritu contrario al propósito de Dios seguía estando latente, siempre se encendía, ¿no? Y los sacerdotes le decían, no tenemos nada que ver. ¿Quién tan fiel? Pero claro, en su corazón solamente pensaba en matar a David. Él se acostaba pensando y se despertaba pensando cómo matar a David. Y sin lugar a dudas, hay muchos Saúl que hacen eso. Hay muchos gente que se levantan, se acuestan, viven, mastican, comen, van acá, van allá, pensando cómo dañar el propósito de Dios en tu vida, ¿no? Entraste a una cueva con un problema y dice que cuando se encontró ahí, David no solo que se encontró él y su familia y sus hermanos, sino que también se le agregaron 400 más. Y si fuera poco, fue nombrado jefe de ellos, jefe de 400 personas con problemas, 400 personas afligidos, 400 personas con amargura de espíritu. Pero como Dios estaba con David, esa gente fue cambiada. Y esos mismos que entraron con amargura fueron procesados y fueron
el ejército que Dios preparó para que David caminara en el propósito de Dios. Vemos que Saúl mató a los sacerdotes de Jehová. Y entonces dijo el rey de Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día a 85 varones que vestían de bod fino, de efod, de lino. ¡Qué tremendo! Saúl ya no entendía nada. Él solo vivía para matar a David. Eso es lo único que él quería. Dice que David entendía que las cosas se estaban complicando, pero él no se quedó solamente con eso, gloria a Dios. Y dice, miren como dice aquí en el 23:15, dice: y viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, con H, en el desierto de Zif. Ores es un lugar arbolado, ¿no? Es un lugar donde, sin lugar a dudas, también se podía esconder. Dice que allí estuvo David. Y entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Gloria a Dios. Miren, se fortaleció la mano y fortaleció su mano en Dios. Gloria a Dios. David era el hombre de Dios y Dios fortaleció su mano. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, así lo sabe. Miren qué tremendo. Dice que fue Jonatán y le dijo: mi padre no llegará, no temas. Vino como un profeta y le vino y le dijo a David: no temas, mi padre no te hallará. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo y qué lindo saber que la persona que le amaba vino y le dijo: no te hagas problema, no temas. Yo sé bien que tú gobernarás sobre Israel. Yo sé bien que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Y dice que él le dijo: y yo seré el segundo. Yo no tenía problema por ser el primero o el segundo, porque le amaba como a sí mismo, ¿no? Él sabía que si David estaba reinando, él iba a estar feliz, porque le amaba de una manera impresionante, ¿no? Y qué bueno entender que si este amor que vemos, que hablamos en este tiempo, que había entre Jonatán y David, aún mucho más, sin lugar a dudas, es el amor de Dios por tu vida. Es el amor de Dios hacia los tuyos. Es el amor de Dios hacia el propósito en tu vida. Camina en Él y recuerda que no habrá nadie que pueda abortar el propósito de Dios en tu vida. Y dice el 18, gloria a Dios, y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán volvió a su casa. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto era impresionante. Anteriormente, ¿saben lo que había pasado? Dice que los filisteos, el tercero en la discordia, no siempre estaban los filisteos, ¿no? Dice que vinieron a combatir sobre la tierra de Keila, ¿no? Y robaban las eras. Cuando uno habla de ¿qué eran las eras? dice que era un lugar donde
Vamos a buscarlo bien acá, ¿no? Dice, era un lugar donde se trillaba, donde se guardaba, donde se almacenaba lo que le iba a servir para el sustento, ¿no? Y dice que los filisteos venían hacia ellos. Pero David no hacía nada sin consultar a Dios. Y dice que él le consultó a Dios si él debía descender contra los filisteos. Y Dios le dijo, ve y hazlo, ¿no? Y David consultó en el versículo 2, 23:2. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros, aquí en Judá, estamos con miedo. Cuanto más fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Y entonces David volvió a consultar a Jehová. Él no hacía nada por cuestión propia. Por eso, gloria a Dios, que el propósito de Dios, qué tremendo el enemigo hizo que se bloqueara el audio, pero ya lo vamos a solucionar, gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Saber cómo el enemigo se había levantado en contra del propósito, ¿no? Y dice, por tanto estaba David y le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más los de Keila. Y dice que el 4 dice, entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila, pues te entregaré en manos de los filisteos, te entregaré la cabeza de los filisteos. Y fue pues David con sus hombres, los afligidos, los con amargura de espíritu. Dios ya los había cambiado, ya los había transformado, ya eran valientes, ya eran guerreros de Dios, porque entraste de una manera, pero cuando saliste de otra. Ya salieron siendo los valientes de David, aquellos que entregaban su vida, aquellos que sabían que David portaba la presencia de Dios y que la presencia de Dios estaba en David. ¡Wow! Gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con un efod en su mano y fue dado aviso a Saúl. O sea que siempre aparece alguno, ¿no? Y le avisaron a Saúl. ¡Wow! David descendió a Keila y así liberó de los filisteos. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y dice que Saúl, y se convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Dice que era tremendo el odio que tenía Saúl contra David. Sin lugar a dudas, es como el odio que Satanás tiene contra tu vida. Es el odio que el enemigo, que el león que anda rugiendo y viendo a ver quién devorar, tiene en contra tuyo, en contra de los de tu casa, en contra de cada persona con la cual Dios tiene propósito. Como Saúl, como el león rugiente que anda viendo a quién devorar, como aquel que quiere cortar, interrumpir el propósito de Dios en tu vida, ¿no? Pero Saúl, había un detalle que no sabía o no recordaba, que Dios estaba con David, ¿no? Y dice que cuando él entró en esa cueva,
entró solo y con un problema. Después tuvo sus problemas 400. Pero cuando salieron de esa cueva, esos 400 estaban dispuestos a dar la vida por David, el hombre de Dios. Qué bueno que cuando salimos de ese lugar donde fuimos procesados, de ese lugar donde fuimos machacados, de ese lugar donde pudimos reflexionar y decir, yo no me puedo quedar acá encerrado, porque si viene el enemigo, por el único lugar que puedo salir es por la entrada, y por ahí me va a devorar. Entonces, estos se convirtieron, los afligidos, los amargados de espíritu, los endeudados, se convirtieron en el ejército de David. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso saber que vos, que yo, que cada uno que quiera caminar en el propósito de Dios pueda salir procesado y declarar que Dios está presente en tu vida y que el propósito de Dios para con tu vida se va a cumplir de una manera maravillosa. Gloria a Dios. Y aún, aunque se levanten los saúles, que se levanten los leones, recuerda que como Dios estuvo con David, Dios estará contigo. Dios te dará la victoria. Dios estará en todo momento velando tu entrada y tu salida. Recuerden, miren cómo dice, qué tremendo, ¿no? Dice, Dios, David siempre le preguntaba a Dios. Dice, más entendiendo David que Saúl ideaba mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, traed el efod. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo, tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por mi causa. David todavía entendía, creía que por causa de él, ¿no? Saúl los iba a destruir. Pero Saúl le iba a destruir a quien se enfrentara y quien se pusiera en contra de su vida. Y el enemigo va a querer destruir toda persona que se pone en la brecha y querer molestar, perturbar, ¿no? Y dice que, qué tremendo, ¿no? Y dice, acá en el 11, David le pregunta, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Y Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová le dijo, sí, descenderá. ¡Wow! Le iba respondiendo, ¿no? Descenderá Saúl para venir contra mí. Y le volvió a preguntar y le dijo luego, David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Samuel? Y Jehová respondió, os entregarán. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y qué hermoso saber poder caminar en el propósito de Dios y poder hacer como hacía David, que paso a paso lo que hacía en su vida, Dios lo guardaba. Lo que paso a paso él hacía, Dios lo guiaba. Dios le daba instrucción. Y este es el tiempo de Dios para tu vida. Es el tiempo de Dios para recibir la instrucción que viene de parte de Dios. Simplemente ve a tu cuarto de guerra. Ve en el lugar donde Dios, sin lugar a dudas, quiere hacerse presente en tu vida. No te escondas en esa cueva para querer esconderte y que el propósito de Dios sea oculto en tu vida. Tiempo de bendición, tiempo de palabra de Dios para tu vida.
Bendito Dios, Padre de amor y misericordia, ¿cómo no amarte, Señor, si tú has hecho tantas cosas? Te damos gracias por este momento, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra. Y que esta palabra siga trabajando en los corazones, que sea la palabra, Señor, la que haga traer de convencimiento del error y que nos haga salir del lugar que nos hemos guardado. Y cuando salgamos procesados como fieles guerreros y valientes para caminar en el propósito de Dios. Dios te bendiga. Nos vemos mañana. Ahora sí. Indudablemente, allí está la sabiduría de cada ser humano cuando reconoce a Dios en todos sus caminos y sus circunstancias. Gloria a Dios. Hermoso tiempo de Dios. Dios quiere bendecir tu vida. Hasta aquí compartimos Tiempos Nuevos con la conducción de Juan Díaz a través de tu radio amiga 101.3 FM Radio Génesis. Que tengas un buen descanso en la grata compañía del Espíritu Santo y Dios te bendiga siempre. Gloria a Dios. Y así como estamos, correte rapidito. Ahí pasate al Face y busca Iglesia de la Ciudad y aprovechá y recibí lo que viene de parte de Dios para tu vida. Nos vemos mañana.